Bueno, hoy le quiero hablar siento hablar de algo que creo que es importante para todos nosotros, y es comprender el hecho, no solamente con nuestra mente, sino que quede arraigado en el corazón de que Dios es un Dios de restauración. Él restaura, y Él lo restaura todo. Diga conmigo, mi Dios lo restaura todo. Y una de las cosas, digamos que más anheladas que tiene el ser humano es precisamente el de la restauración. Y seguro, todos tenemos un pasado. Mientras más años tenemos encima, pues más pasado tenemos, ¿verdad? Pero ese pasado pudo haber sido bueno, pudo haber sido regular o pudo haber sido malo. Pero le tengo una buena noticia. Tenemos un Dios que restaura la vida. Que no tiene que ver con la edad, que no tiene que ver con la experiencia, tiene que ver es con quién es Él. Y contamos con un Dios que nosotros podemos sentir y vivir y apreciar, que Él es un Dios de restauración. ¿Alguien dice amén a eso? Pero como cristianos nos pide que estemos conectados con Él, porque la única manera en que Dios puede operar la restauración es cuando nos rendimos a Él. Y este mensaje tiene que ver con esas dos cosas: saber que Dios restaura, pero que también sepa que hay una parte que tú y yo tenemos que hacer, y es rendirnos a sus pies. No hubo amenes, pero bueno. Dígame amén con ganas. Gloria a Dios. Para crecer en todas las áreas necesitamos vivir realmente transformaciones profundas que comienzan con revisar las prioridades. Diga conmigo prioridades. Y tomar acciones. Lo que llevará a vivir un proceso en el cual va a haber una reforma y una restauración. Todo lo de Dios funciona en procesos. ¿Qué dije? Todo lo de Dios funciona por procesos. Y a veces no nos gustan los procesos. A veces no nos gusta pasar por situaciones que nos retan, por situaciones que están formando el carácter. Pero la verdad, la realidad es que Él trabaja por procesos. Y nosotros, al entender eso, podemos visualizar que aunque estemos pasando por dificultades, Él está trabajando en nuestra vida. Amén. Además, tus prioridades van a determinar para dónde vas. Eso estuve hablando la semana anterior. Si tus prioridades están en el dinero, tus acciones estarán centradas en producir dinero, y lo demás estará en un segundo o en un tercer lugar. Para quien la meta sea alcanzar algo laboral o empresarial, eso será lo que ocupe su mente. Y quiero decirle, Dios no tiene problema ni con que tengamos dinero ni con que seamos empresarios. Dios sí tiene un inconveniente en que pongamos eso por encima de Él. El corazón del cristiano tiene que estar puesto en Él, porque Él necesita ser el primero en tu vida. Si quieres restauración, haz del Señor el primero en tu vida. Ahora, de eso trata esta enseñanza de hoy. Hoy y la próxima semana. Así que si usted vino hoy, no se pierda la segunda parte de la próxima semana. Dígale que está a su lado: tienes que venir la próxima semana. Padre, yo te doy gracias. Tu palabra es buena. Tú edificas nuestro corazón y llenas nuestra vida de tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, Señor, que este fundamento, que esta siembra de palabra que estamos haciendo el día de hoy, Señor, sea guiada por ti, que tu Santo Espíritu la selle como una impronta en los corazones, y que podamos decir: tú eres el Dios de nuestra vida y en ti está puesta nuestra confianza. Creemos en la restauración de todas las cosas, porque ese es el Dios que conocemos. Lo pedimos y declaramos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén y amén. Bueno, la restauración es fundamental en las áreas de nuestra vida. ¿Por qué le digo esto? Porque venimos de una historia, de una cultura, venimos de un aprendizaje, de unas experiencias que hemos tenido en nuestra vida, y no todas esas están acordes con la palabra de Dios. Por lo tanto, se hace necesario, diga conmigo necesario, que yo sea intencional, que cada uno de nosotros sea intencional en poder mirar qué dice la palabra de Dios y cómo estoy viviendo yo. Si lo que yo estoy viviendo no está acorde con la palabra de Dios, ahí tengo que empezar a hacer un cambio. Pero le tengo una buena noticia. ¿La quiere escuchar? La buena noticia es que cuando tú decides cambiar y le pones todo en las manos al Señor, el Señor comienza a trabajar en tu interior.
El Señor comienza a trabajar de adentro hacia afuera para que puedas vivir esa vida que Él quiere y ese propósito que Él tiene para ti en esta tierra. Usted trajo su Biblia, ¿verdad? Vamos, saque su Biblia. Usted que la trajo en papel, que la trajo digital. Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, mas el Dios, ayúdeme a leer y a predicar, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ay, pastor. Dice ahí que después de que haya padecido un poco, pero es que a mí no me gusta padecer. Bueno, a nadie le gusta padecer, ¿verdad? Pero el Señor quiere que nosotros comprendamos que los padecimientos no son malos, que todas las cosas que pasan en nuestra vida, si están puestas delante de Él, todo tiene un propósito. Y somos mejores personas cuando pasamos por algunas dificultades que fortalecen nuestra vida. Mire, los bebés, cuando están empezando a caminar, necesitan caerse, porque de esa manera aprenden a levantarse. Hello. Y cuando están caminando, necesitan aprender a caminar un poco más rápido y se van a tropezar. También se van a volver a caer. Por lo tanto, los tropezones para un bebé no son malos, son la oportunidad de aprender. Y muchos, como bebés espirituales, necesitamos comprender que Dios a veces nos permite pasar por tropezones para que nos podamos aprender a levantar. El carácter se forma cuando nosotros somos capaces de decirle, Señor, yo dependo de ti y sé que tú me vas a levantar de toda circunstancia. Amén. Dice allí, mas el Dios de toda gracia, diga conmigo, mi Dios es un Dios de toda gracia. Ese es nuestro Dios. Es un Dios de la gracia, de favor. Gracia es favor. Diga conmigo, gracia es favor. Gracia es favor. Gracia es algo que ocurre aunque no lo merezcamos. Mire, Jesús fue a la cruz. Todos sabemos eso, ¿verdad? Jesús murió en la cruz. Pero el motivo por el cual Él fue a la cruz fue por ti. Diga conmigo, Jesús fue a la cruz por mí. Mi pregunta es, ¿tú mereces que Jesús haya muerto por ti? La respuesta es no, definitivamente no. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque conocemos nuestra vida, porque nuestros pensamientos no son buenos a veces, porque nuestros actos a veces tampoco son buenos, porque tuvimos o hemos tenido un pasado difícil. Por lo tanto, no merecemos que Jesús haya muerto en la cruz, ni se haya sacrificado por nosotros, pero por amor, por gracia. Él lo hizo porque Él quiso restaurar tu vida. ¿Alguien dice amén a eso? Por eso que no importa tu pasado, no importa lo que haya ocurrido, ni siquiera ayer ni esta mañana. Lo que importa es la decisión que vas a tomar a partir de hoy. Es no solamente decir voy el domingo porque tengo la costumbre de ir a la iglesia el domingo, o participo de la oración que hacemos en línea los martes y los jueves, o vienes el sábado a orar. Lo que sea que hagamos, no lo hagas por rutina. Hazlo porque quieres tener un encuentro con el Dios vivo. Porque quieres saber que hoy, como lo dijo muy bien Jorge ahorita, somos más parecidos a Cristo que ayer y menos que mañana. Porque Jesús quiere que nos parezcamos a Él. Dígame amén. Escúchame esto, Dios te va a restaurar. No importa si lo has perdido todo. Porque cuando confiamos en Él, Él tiene el poder para restaurarlo todo. No importa lo que el diablo te haya quitado. Si has fracasado en un matrimonio, quiero decirte, Dios tiene algo nuevo para tu vida. Si has fracasado en un negocio, yo quiero que tú confíes en Él, porque Dios tiene la oportunidad de que empieces de nuevo. Ahora, escúchame bien, hay que aprender de los errores. No podemos cometer los mismos errores. Si tú te has equivocado en la manera en que has vivido, tienes que decir, a partir de ahora voy a corregir mi manera de vivir. Porque si mi vida no se parece a la de Cristo, tengo que corregirlo. El Dios de toda
gracia. Diga conmigo, mi Dios es un Dios de toda gracia. Esa gracia es poderosa, esa gracia es eterna y esa gracia está puesta en Jesucristo. Él es la expresión de la gracia. Dice la Escritura que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Solo en Él tenemos vida eterna. No hay otro camino. No hay otro camino al cielo. Tú no puedes ir al cielo simple y llanamente porque eres buena persona, porque haces buenas obras. Tú no vas al cielo solamente porque no le robas a nadie, porque no dices mentiras, porque te portas bien. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que vamos al cielo porque aceptamos a Jesús. Y porque dejamos que Él transforme nuestra vida. Y porque lo hacemos a Él de nuestra prioridad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso es tan importante predicar. Por eso es tan importante contarle al mundo. Allá en el lugar de tu trabajo tienes que contarle a todos que Jesús es el Señor. Allá en el supermercado cuando vas a mercar tienes que contarle a todos, mira, ay, Dios es tan bueno. O como yo les digo a ustedes, Dios es buenísimo, ¿verdad? Porque bueno es un pan de bono. Pero yo no comparo a Dios con el pan de bono. Un pan de bono es bueno, pero Dios es buenísimo. Diga conmigo, mi Dios es buenísimo. Amén. Gloria a Dios. Así que yo creo que algunos pueden decir que están pasando por una mala temporada. Pero quiero decirte que esa mala temporada, que ese momento difícil no es el fin del mundo. Un amén, el de Edgardo. La situación difícil no es el fin del mundo. Amén. Toda situación difícil en las manos de Dios tiene el poder de vivir una restauración. Pastor, esto es muy fuerte. Quizás usted me dice, este último año y ahora con tanta noticia y con todo esto que está pasando, que la economía, que los salarios no alcanzan, que esto y lo demás allá. Pero yo vengo a decirte que las circunstancias que estés viviendo no son el fin. Porque tú no dependes ni de un gobierno. Tú no dependes de una decisión que alguien haga. Tú no dependes de una empresa, ni siquiera de un empresario. Tú dependes de Jesús, el que te llamó, el que te restaura y el que te levanta. Tú tienes que comprender que las circunstancias del mundo van a ir de mal en peor. Porque el mundo está en esa condición, una condición malvada que va de mal en peor. Pero para los que estamos en Cristo vamos de algo bueno a algo mejor. Para los que tenemos al Señor siempre podemos ver la luz al final del túnel. Escúchame, si hay alguien que está teniendo problemas de inmigración y Dios te trajo a este país, tú tienes que confiar que no dependes de una ley. Tú dependes del Dios que te trajo a este país. Si alguien está teniendo alguna dificultad con el jefe y Dios te puso en ese lugar, bueno, Dios te va a usar. Algún día vas a dar testimonio de cómo tú oraste por ese jefe o por alguien en ese lugar y se sanó, porque Dios te va a mostrar al final el propósito. Dice que en medio de la tribulación, después de haber sufrido un poco, después de haber pasado por una dificultad por un poco tiempo, verás la gloria de Dios manifestada sobre tu vida. Si va a dar un aplauso, déselo a Él. Dice la Escritura que en la restauración dice que Él los afirme, fortalezca y establezca en Él. Más adelante dice, para Él sea toda la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo declaro restauración familiar. Empezamos con una restauración familiar. Si hay algo que está fallando en tu casa, diga conmigo, yo confío en que mi Dios restaurará mi familia. Si tienes hijos teenagers, que estás pasando dificultad con ellos. Si tienes hijos incluso en edad un poco más adulta y estás teniendo dificultad con ellos, diga, Señor, yo confío que el Dios de gracia los tendrá en su mano y habrá restauración de mi relación con ellos. Amén. Si tú tienes alguna dificultad en este momento en el área laboral, no has podido conseguir un trabajo, el dinero no te alcanza, tú tienes que decir, Señor, en tus manos coloco mi vida porque sé que tú eres mi proveedor. Yo no dependo de las circunstancias del trabajo, dependo de ti. Y Dios se encargará. Si tú lo crees, todo es por fe. Todo es por fe. Para el que cree, todo le es posible. Pero hay algo muy importante que necesitamos saber.
Y es que Dios quiere que aprendas a perdonar. Ay, pastor, íbamos bien. Pastor, a mí me gusta restauración, pero eso del perdón, pastor, es que no sé, es que no me nace, es que no me sale. Bueno, el perdón es una decisión. Amar es una decisión. Perdonar es una decisión. Por lo tanto, si quieres vivir una restauración, tienes que comenzar por perdonar y amar. Dígale que está a su lado, perdonar y amar. Jesús nos puso un punto muy alto. Jesús nos puso un punto muy alto, pero es una comparación que tenemos nosotros que estar mirando para llegar ahí. Él dijo que tenemos que orar por nuestros enemigos. Wow. Alguien te hizo daño y tú, en vez de ir en contra de él en venganza, tú dices, voy a orar por esa persona. En la autopista se atravesó alguien, en vez de darle un madrazo, tú lo que vas a decir es, Señor, bendícelo y guárdalo. Mi esposa así dice. Pasa una moto así y en vez de decir cualquier cosa dice, Señor, guárdalo y protégelo. Y sabe que sobre todo cuando tenemos hijos que ya están manejando y vemos que hay un jovencito por ahí a toda velocidad, de pronto al principio nos molestamos, pero cuando los hijos crecen ya tenemos que decir, Señor, guárdalo, porque uno de esos puede ser mi hijo. ¿Alguien dice amén? Tenemos que orar por todos los que están haciendo las cosas incorrectas, porque no sabemos en qué momento las circunstancias nos tocan a nosotros. La vida nos da muchas vueltas. Amén. Primer punto para hoy. La gracia cancela la condenación y cancela el juicio. Diga conmigo, la gracia cancela la condenación y cancela el juicio. Y yo quiero comenzar hablando de cada uno de nosotros, de ustedes. ¿Por qué? Porque hay personas que se autocondenan. Hay personas que hacen un juicio demasiado estricto sobre sí mismos. Y esa condenación los lleva quizás a sentirse incompetentes, o a sentirse muy inferiores, o a sentirse muy superiores. Se autocondenan con el propósito de buscar ser mejores. Entonces se exigen demasiado. Y cuando una persona se exige a sí mismo demasiado, sufre mucho. Porque ve que no alcanza determinados estándares. Yo quiero decirte algo. La Biblia nos manda, la palabra de Dios nos manda a esforzarnos y ser valientes. La vida es importante que cada uno de nosotros nos esforcemos y hagamos lo mejor que podamos. Pero eso no significa que tengas que pensar en que tienes que ser una persona perfecta. El único perfecto está en el cielo. El único perfecto vino a la tierra y el único que ha existido sobre la tierra se llama Jesús de Nazaret. Y nosotros seremos perfectos. ¿Sabe cuándo? Cuando estemos con el Señor. Antes no. Mientras tanto vamos a estar aquí, vamos a tener muchas necesidades y muchas dificultades. Así que esfuérzate, pero no te coloques un estándar tan alto que no lo puedas alcanzar y vivas frustrado. La autofrustración te va a impedir hacer las cosas de la mejor manera. Tenemos que hacer las cosas en excelencia, más no en perfección. Tenemos que hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. ¿Sí? Quizás algunos tienen más capacidad. Le coloco un ejemplo. Yo no sé cantar, pero a mí me gusta cantar. Así que yo canto con lo que Dios me dio. Pilar no tiene que hacer un gran esfuerzo. A ella Dios la dotó de una voz para poder cantar. Amén. Pero entonces yo no me frustro por no tener una voz excelente para cantar. Yo trato de cantar lo mejor que puedo con lo que tengo. Estamos ahí. Y no me voy a frustrar porque no puedo llegar allá. Yo me esfuerzo y soy valiente y hago lo que tengo que hacer, pero no busco la perfección, porque perfección no existe. Por lo tanto, tengan cuidado de autoculparse, tengan cuidado de verse también con esos defectos y ver solamente los errores y los errores del pasado. Yo no sé, pero en nuestra generación, hablo de mi generación, hacia abajo y hacia arriba, los padres de antes usaban mucho las comparaciones entre hermanos. Es que usted no es como su hermano mayor.
Es que a su hermano mayor le iba muy bien en matemáticas, en cambio usted es como un burro. Es que mire que su hermano o su hermana, en fin, esas comparaciones. Entonces le crean un caos tanto al hermano mayor, porque lo ponen en una posición incómoda, como al otro, porque las comparaciones no son buenas. Y si lo dice alguien con tanta autoridad como un papá o como una mamá, eso crea una situación que va a acompañar a la persona por el resto de la vida. Esos necesitan restauración de Dios. Necesitan aprender a perdonar a su papá, aprender a perdonar a su mamá, necesitan aprender a perdonarse a sí mismos y necesitan permitir que sea el Señor el que los transforme y que sea Él el que traiga gracia del cielo para hacer que tú puedas vivir una vida en paz y poder cumplir el propósito para el cual Dios te tiene en este mundo. Dígame amén. Diga conmigo, yo no soy víctima, soy hijo de Dios. Tú fuiste comprado con un precio bien caro, un precio de sangre en la cruz del Calvario. Y hoy eres libre de toda condenación. ¿Alguien dice amén a eso? Por eso, hasta hoy llegó el juicio que alguien puso sobre tu vida o sobre tu familia. Esa mentalidad de pobreza se va en el nombre de Jesús. Dios no nos quiere a nosotros con una mentalidad de pobreza. Desde el Edén, Él puso todo lo que necesitamos para que nos fuera bien en la vida. Eso está declarado y está decretado. Tú y yo tenemos la capacidad para producir. Tenemos inteligencia y gracia. Lo que pasa es que quiero decirlo, pero sin que esto le duela a nadie. Escúchame. O nos la jugamos por lo que Dios nos muestre, o nos la jugamos por lo que nosotros creemos. Algo está pasando con el micrófono, lo digo raro. Lo que necesitamos es hacer las cosas a la manera de Dios. Lo que Dios nos pide lo hacemos. Ahora sí mejoró. Lo que Dios nos pide lo hacemos. Si Dios no lo pide, no lo hacemos. Ay, es que yo siempre he hecho las cosas de esta manera. Pero si eso es incorrecto, no lo vuelvas a hacer, porque vas a seguir dando vueltas en un círculo vicioso sin poder avanzar. Necesitas aprender de las cosas de Dios primero. Si Dios te dice que hay que orar, hay que orar. Si Dios te dice que hay que leer la Biblia, hay que leer la Biblia. Si la palabra de Dios nos dice que tenemos que pasarle un tiempo de intimidad con Él, hay que pasar un tiempo de intimidad con Él. Si Dios te dice que no hay que mentir, no hay que mentir. Si Dios te dice que no hay que robar, no se puede robar. Si Dios nos dice además que no podemos sacar ventaja, sino que por el contrario tenemos que ser generosos, ese es un principio de prosperidad muy grande. El principio, uno de los principios grandes de prosperidad es que nosotros no sacamos ventaja de los demás, sino que somos generosos con los demás. Porque la Biblia establece de muchas maneras que el que le da al pobre le presta a Dios. Que es mejor dar que recibir. Que es mejor servir que sacar ventaja sobre los demás. Así que los ventajosos al final terminan perdiendo. Mire, yo me he dado cuenta que muchas de las cosas en la vida tienen que ver con que nosotros dejamos ir como el agua entre las manos. Yo no sé si usted ha tratado de coger agua, pero por más agua que trata de coger con la mano se va. Y muchas veces cuando nosotros no hacemos las cosas a la manera de Dios, en las finanzas es como si cogiéramos agua con las manos. Quiere decir que no la retenemos. Dios quiere que aprendamos a retener la provisión. Pero eso tiene que ver con principios que eso, véngase después, que después vamos a hablar de eso. Hoy quiero hablarle de que es importante que usted siga las cosas a la manera de Dios y no a la manera que tú creas o que tú las hayas manejado. Escúchame. Fuera todo espíritu de juicio y condenación sobre tu vida. Amén. Si alguien te ha dicho que eres malo, tú dices, según Dios, yo no soy malo. Yo soy bueno porque Él es bueno. Y si en algún momento hiciste algo malo, no te autocondenes. Tú tienes que decir, eso fue antes. Hay una revelación poderosa en la palabra de Dios. Dice que a los que están en Cristo Jesús, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas, ustedes saben, yo no necesito predicar. Las cosas viejas, he aquí, dice el Señor, todo lo hago nuevo. Entonces, si el Señor hace las cosas nuevas, ¿por qué me voy a quedar con lo malo viejo? Segundo, la gracia activa el poder
de Dios. La gracia activa el poder de Dios. La gracia activa es poder de Dios. Esa gracia activa en nosotros algo que nos empodera. No es porque lo merezcamos, no es porque nosotros seamos muy buenos, es porque Dios te ama. Y como Dios te ama, Dios te quiere bien. Te quiere caminando bien, te quiere viviendo bien, te quiere haciendo las cosas bien. Es más, la palabra de Dios nos enseña que Él nos da añadiduras. Diga conmigo añadiduras. Una añadidura es algo que Dios agrega. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser ¿qué? Añadidas. Pero ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿cuál es la condición previa? Buscar primeramente el reino de Dios y lo que es de Dios, la justicia, lo que es justo para Dios. Y dice que a partir de ahí todas las cosas serán añadidas. ¿Qué son todas las cosas? Salud, paz, bienestar. No solamente economía, porque ¿de qué vale tener mucho dinero y no tener paz en el corazón? ¿Hello? ¿Alguien está aquí? La paz no tiene precio. Poder vivir en armonía en el hogar, eso no tiene precio. Y Jesús, cuando es el centro de tu hogar, trae armonía a tu hogar, trae paz. Se acaban los pleitos, se acaban las distracciones y aquellas cosas que afectan nuestra vida, que nos alejan de tener una vida plena. Mire, yo no me canso de decirlo, pero yo he conocido gente con mucho dinero que viven amargados. Por ahí hay un dicho común en el mundo entero que dice que la riqueza no produce felicidad, pero que está muy cercana. Y yo estoy en contra de eso. Yo creo que la riqueza es simplemente un producto de nuestra condición de vida y de lo que Dios quiere hacer en nosotros. La riqueza es algo que cuando estamos en el Señor Él puede producir. Hemos conocido gente muy rica que es feliz y que camina a la manera de Dios. ¿Y cómo lo han hecho? Saben que el dinero es simplemente un medio para producir cosas. El dinero es un medio para producir cosas. El dinero no es algo que compre la felicidad. La felicidad es algo que viene como parte del fruto del Espíritu Santo sobre nuestra vida. En Gálatas 5 se habla perfectamente del fruto del Espíritu Santo. Y uno de los frutos del Espíritu Santo es que Él trae gozo. Pero es un gozo que no tiene nada que ver con el gozo natural del mundo. Porque el gozo natural del mundo es temporal, pero el gozo que Dios produce es permanente. Que no depende de si estamos arriba o abajo o en la mitad. No depende si hay calor, si hay frío, si tenemos carro o no tenemos carro, si caminamos o no caminamos. No depende de si hay una casa grande o pequeña, o si tenemos una cuenta grande en el banco o no. Depende de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Amén. Y Él produce gozo en nuestro corazón. Hay un gozo que no puedo dejar de sentirlo, porque el Señor es mi Señor. No depende de lo que tengas o no tengas, depende de ti. Pablo lo dijo con tanta claridad. Dijo que he aprendido a tener gozo cuando lo tengo todo. He aprendido a no tener nada. He aprendido a estar en cárceles. He aprendido a estar en golpes que me hayan maltratado. He aprendido, miren, las cárceles de aquel entonces no eran cárceles como las de ahora. No se le compara a ninguna cárcel de hoy en día. Las cárceles de hoy en día son cómodas. Una cárcel aquí tiene aire acondicionado. Tiene los 3 golpes de la comida. Tienen un espacio para que hagan ejercicio y pueden estudiar y pueden hacer muchas cosas. Las cárceles de aquel entonces eran huecos por donde pasaba todos los desperdicios humanos. Eran lugares oscuros. Pero aún así Pablo dijo: yo he aprendido a estar en lo alto y en lo bajo. Y termina diciendo: porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
O sea que el gozo no depende de la circunstancia, el gozo depende de quién es Cristo en mi vida, de si Jesús es el Señor de mi vida, si yo puedo caminar con Él. La gracia de Dios activa el poder para que te sientas en gozo. La gracia de Dios activa en ti la capacidad de amar. Pero es que no lo merece, pastor. Pero es que Dios no dice si lo merece o no lo merece, porque yo no merezco que el Señor hubiera muerto por mí. Yo no merezco eso. Pero aún así Dios dijo, yo fui a la cruz por ti. Y cuando yo veo ese amor tan grande, yo digo, Señor, wow, ¿qué puedo yo decir? ¿Cómo no puedo yo amar entonces a los demás si Dios ya me amó a mí primero? ¿Cómo no voy yo a poder servir a los demás, incluso los que me están haciendo el mal, si tú ya lo hiciste? Y Él nos dio el ejemplo. ¿Están aquí? ¿Alguien está aquí? Él nos dio un ejemplo porque Judas estuvo con Jesús casi 3 años. Le faltaron unos días. Porque en la última cena, ¿qué hizo Jesús? Le dijo, ve y haz lo que tienes que hacer. Pero nunca lo rechazó. Sabía que le estaba sacando dinero a las arcas del ministerio. Sabía que estaba vendiéndolo a los fariseos. Sabía, Jesús lo sabía, porque Jesús todo lo sabe. Jesús conoce el estado de nuestro corazón, amén. Y aún así Él nunca ni lo señaló, ni lo sacó de allí, ni le dijo, tú no mereces estar en el ministerio. Hasta el final lo tuvo. ¿Cómo nosotros no vamos a ser capaces de restaurar al quebrantado? Cuando vino la prostituta aquella, que se la presentaron los religiosos de aquel entonces, y le dijeron, Señor, mira, aquí te presentamos, esta mujer es prostituta. ¿Y qué dice la escritura? Que hay que apedrearla, ¿verdad? Y ellos llegaron con las piedras a ver qué dice Jesús. Y Jesús los mira a ellos y les dice, así es la cosa. Si ustedes están libres de pecado, tiren la primera piedra. Y dice la escritura que comenzó a hacer garabatos en el piso. No los miró a los ojos porque tampoco quiso señalarlos, condenándolos. Sus palabras automáticamente causaron un eco en ellos, que dijeron, de verdad, no podemos apedrear a esta mujer porque nosotros tenemos pecado. Y dice la escritura que soltando las piedras y dando media vuelta, se fueron. Y Jesús, en vez de condenar a la mujer, ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo, mujer, vete, yo a ti tampoco te condeno, vete y no peques más. Ese es el Dios que yo conozco. Ese es el Dios que yo conozco. Ese es el Dios que yo conozco. Ese es el Dios al que nosotros le servimos. Ese es el Dios de gracia. Y ese poder activa en nosotros la capacidad de vivir en plenitud. Porque no tengo la carga ni la amargura. Mire, yo conozco gente que todavía recuerda lo que le hizo a alguien hace 20 años atrás. Pastores, que hace 20 años que yo no he podido perdonar a mi hermano. Hello, 20 años con ese dolor. Algo que le hizo hace 20 años, como si se lo hubiera hecho esta mañana. Lo dicen así con rencor. Hay que perdonar primero para poder amar. Pero perdonar a veces en nuestras fuerzas no es posible, pero en las fuerzas de Dios sí. Porque Él nos da gracia y más gracia. Y diga conmigo, en el Señor yo tengo gracia y más gracia. Por eso es importante que vengas a la iglesia. Por eso es importante que reciba la instrucción correcta. Porque en muchos lugares lo que te enseñan es todo lo contrario. Si usted se ve una película, lo primero que va a ver es venganza. Me la hizo, me la paga. Hello. Pero Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que nosotros podamos perdonar al que nos ha hecho el mal. Lo mismo, hay muchos lugares donde está operando el legalismo, donde están condenando a las personas, precisamente, donde se mueven con rituales falsos que atraen a la gente. Todos estos brujos, todos estos liberadores, toda esta gente que dice que puede sacar demonios y todo eso, van detrás de dos cosas:
más poder de Satanás, dinero y fama. Son las 3 tentaciones más grandes que llevan estos brujos. Tenga cuidado. Por eso te pregunto, ¿estás bajo la gracia de Dios? ¿O estás bajo la gracia de la cultura? Porque no podemos estar bajo las 2 sombrillas. O estoy de este lado o estoy del otro. Pero la decisión es tuya. La decisión es tuya. Cada uno de nosotros puede decidir dónde quiere estar. Y yo te pido y yo te exhorto hoy con este mensaje. Si tú quieres vivir restauración, tienes que estar del lado correcto. Estar del lado correcto significa que tú has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador. Y has dicho: Señor, yo estoy permitiendo que tú trabajes en mi vida. Yo saco todo aquello que no me sirve. Pleitos, contiendas, celos, peleas, gritería, maledicencia. Contra todo eso tenemos que luchar. Dios tiene el poder para cambiar tu vida de adentro hacia afuera, para que tu palabra cambie, para que tu pensamiento cambie, para que tu corazón deje de estar endurecido y pueda palpitar, y que puedas decir: yo sé que Dios tiene el poder para restaurar. Todo lo que el diablo te ha quitado te lo restaurará. Todo lo que el Señor tiene para ti te lo mostrará, porque hay cosas que todavía no has visto, porque no le has entregado completamente tu vida a Jesús. Quiero que te pongas de pie, por favor. Diga conmigo: soltar para recibir. Hay que soltar para recibir. Hay que soltar ese pasado. Hay que soltar esas personas. Hay que soltar esas creencias, esas mentalidades. Hay que soltar eso. Decirle: Señor, yo solo quiero tu gracia. Yo solo quiero que tú me llenes, y que me llenes de lo tuyo. Porque la gracia es la atmósfera donde Dios restaura. Es el don de Dios que restaura por medio de la gracia. Es la atmósfera perfecta donde Dios sana los corazones, donde Dios sana las relaciones y las emociones negativas que puede haber. Hay algo que Dios quiere hacer en tu vida hoy, no mañana, hoy. No quiere que te vayas de este mes sin perdonar. No quiere que te vayas de aquí sin perdonar. Sea lo que sea, por muy duro que sea. Una traición, alguien te robó algo, un adulterio, lo que sea que haya ocurrido. Tú tienes el poder para decir: Señor, yo voy a soltar esto y no quiero que en mi corazón se siga quedando este veneno, porque es un veneno que carcome. Es algo que está dañando no solamente tu corazón, lo está poniendo amargo, sino que está creando una raíz allí que es dura de arrancar si la mantienes. Está haciendo también que veas todo con desconfianza y que no puedas ni siquiera mirar a Dios creyendo que Dios puede cambiar la circunstancia, porque la falta de perdón endurece el corazón, endurece nuestra visión de la vida. Y yo quiero invitarte para que en este momento recuerdes a alguien que no hayas perdonado. Ahí con tus ojitos cerrados, el Espíritu Santo te lo va a revelar. Cierra tus ojos y pídele al Señor que te revele esa falta de perdón. Quizá alguien te golpeó, te maltrató, te violentó. Alguna mujer quizás fue violada por algún hombre, quizás alguien de la familia, y no lo ha podido perdonar. Quizás hay algo muy, muy doloroso en tu vida que quizás no lo recuerdas, porque nuestra mente tiene la capacidad de bloquear a recuerdos dolorosos, pero el Espíritu Santo sí sabe. Y quizás no entiendes por qué reaccionas a veces con ira y a veces gritas, y no quisiera ser así, porque al momento te arrepientes y dices: yo no quiero gritar, no quiero causar este dolor, pero aún así lo haces. Pues yo le voy a pedir al Espíritu Santo que te revele eso y te lo saque de tu vida. Hay algo que necesita ser restaurado en tu vida.
En el nombre de Jesús de Nazaret. Has pasado por un dolor inimaginable. Se ha muerto un familiar, un esposo, un hijo, una esposa. Y esa situación está doliendo profundamente el corazón. Hoy vengo a decirte que no es el fin del mundo. Dios quiere hacer algo, quiere restaurar. Dígale: Señor, yo te perdono porque sentí en algún momento culparte por ese hijo, esa hija o ese esposo, ese cónyuge que ha fallecido. O quizás has tenido una vida muy dura, muy difícil. Te ha tocado esforzarte demasiado para poder tener una vida medio digna. Y tú digas: Señor, para otros se ha hecho fácil, pero para mí ha sido muy difícil. Y quizás te sientes mal por eso. Hoy tienes la oportunidad de decirle: Señor, quita este sentimiento. Yo quiero vivir bajo tu gracia, bajo tu favor. Yo no quiero tener mis ojos de condenación ni de juicio. Quiero ser libre hoy. Ahí con tus ojos cerrados, escucha esta oración. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo le pido al Espíritu Santo que arranque de tu vida todo sentimiento doloroso, toda falta de dolor, todo aquello que está arraigado en ti. En el nombre de Jesús te declaro una persona libre, capaz de hablar sin que le duela, capaz de decir: Señor, gracias, porque en medio de la dificultad hoy he entendido que tú eres un Dios de perdón y restauración. Tú eres el Dios que todo lo restaura. Señor, aquellos que han sufrido pérdidas de negocios, económicas, que han hecho inversiones incorrectas, pero que se sienten culpables por eso, en el nombre de Jesús, yo declaro que hay restauración sobre su vida. Aquellos que han abandonado el hogar, que quizás están dedicados más a otras cosas y no han estado presentes en su familia, en el nombre de Jesús, yo declaro que Dios restaura el corazón. Hay algo grande que Dios quiere hacer. Escúchame. Dios incluso restaura ministerios. Si tú has abandonado el servicio al Señor, si no estás haciendo lo que el Señor te ha pedido que hagas en este tiempo, en medio de tanta necesidad, porque el Señor te ha dicho que la mies es mucha y los obreros pocos. Y hoy puedes decir: Señor, yo me he equivocado, no he servido, pero hoy es el día para que no te condenes, sino que más bien digas: gracias, Señor, voy a empezar a servir. Habla con Él. Vamos, declara con tu boca. Dígale: Señor, yo perdono, yo perdono, yo perdono. Vamos, declárelo con su boca: yo perdono. Yo perdono, me perdono a mí mismo, perdono mi pasado. Suelto todo esto en el nombre de Jesús y te pido, Padre amado, que seas tú trayendo la restauración, porque tú eres el Dios de vida. Tú eres el Dios de amor y el Dios de gracia. Por eso no dejes el favor de Dios y tampoco dejes la cruz afuera, porque Jesús lo hizo por ti y por amor. Y ahí con tus ojos cerrados, mantén tus ojos cerrados. Muchos de ustedes o algunos de ustedes dirá: yo quiero vivir esto que el pastor ha predicado, pero la única manera de hacerlo es si Jesús es el Señor de tu vida. Yo no sé si estás viviendo en este momento una relación íntima o simplemente estás viviendo una relación religiosa. No sé si le has entregado verdaderamente tu vida a Jesús, o algún día lo hiciste pero te habías alejado. Sea como sea, hoy es un buen día para volver a casa. Hoy es un buen día para decirle: Padre, yo estoy aquí y quiero que seas tú también restaurando mi espíritu. Quiero vivir a la manera tuya. Y eso solo se logra ahí con tus ojos cerrados. Sigue orando. Eso solo se logra si Jesús es el centro de tu vida, si Jesús es el Señor de tu corazón. La Biblia establece con claridad que el único camino al cielo es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al cielo, nadie va al Padre sino a través de Jesús. La palabra de Dios establece que no es por bondad, no es porque seamos buenos o generosos, es por fe, por la fe puesta en Jesús.
Y hay que confesarlo con la boca. Y hay que creerlo con el corazón. Así que ahí con tus ojitos cerrados, repite conmigo: Señor Jesús, en este día yo reconozco que soy un pecador y me arrepiento, genuinamente me arrepiento de todos mis pecados. Yo sé que Jesús fue a la cruz a morir por mí, que resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Me reconcilio contigo porque declaro que tú eres mi Señor y mi único Salvador. Esto lo creo y lo declaro en tu bendito nombre. Amén. Con tus ojitos cerrados ahí donde estás. Si tú has sentido esto, haberlo hecho hoy y lo has hecho por primera vez o te has reconciliado, quiero que levantes tu manito. Quiero que levantes tu mano ahí donde estás, no tengas temor. Aceptar a Jesús es el regalo más grande. Dios te bendiga. Dios te bendiga más. Dios te bendiga más. Gracias, Jesús. Tú eres el Dios de nuestra vida. Alguien más pudiera levantar la mano. Nadie está mirando. Es simplemente para dar un reconocimiento a Jesús, de que ha movido, y al Espíritu Santo que ha movido tu corazón. Dios te bendiga más. Dios bendiga tu vida. Amado Señor, yo te doy gracias por esta primera parte de esta enseñanza. Tú eres el Dios que restaura. Hoy hemos declarado, Señor, que tú restauras primero nuestro corazón para que podamos, Señor, amar. Que tú restauras la familia para que pueda haber unidad en nuestro hogar. Pero nos quedamos contigo en esta semana creyendo, Señor, que hablarás nuevamente la próxima semana a nuestro corazón. Todo esto lo creemos, lo declaramos y lo establecemos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Vamos, un fuerte aplauso al Señor. Más fuerte. Gloria a Dios.